Muy buenos días, querida iglesia, amigo, hermano, hermana de la fe. Hoy día quiero hablarte respecto del concepto de murmuración, el rumor y el juicio en nosotros. ¿Y qué es lo que es la murmuración? Bueno, la verdad que es un ruido confuso y poco intenso que se produce cuando dos o más personas hablan en voz muy baja. Y podríamos decir desde el interior de esa casa se percibía un murmullo de conversaciones. Bueno, el murmurar es la expresión más pequeña, la menor dimensión de la expresión al interior de una iglesia de Cristo. Bueno, por cierto, me refiero a la congregación, porque la iglesia es el cuerpo de Cristo. Y es la primera forma y la más elemental de la expresión de juicio de todo creyente, de todo cristiano. Por supuesto que eso no está en la mente y en el espíritu de un discípulo. Puede hacer mucho daño porque se usa un elemento, un músculo muy peligroso que es la lengua. Más con una mente contaminada por las cosas del mundo y esta cultura errática actual. Normalmente el murmullo contribuye a la distracción, ya que impide la concentración de aquellos o de aquello que se está hablando, porque el esfuerzo está puesto en poder escuchar lo que el interlocutor quiere transmitirnos y de alguna forma afectar lo que nosotros pensamos. Pero ahí en Salmos 105:1 Dios nos dice: destruiré al que en secreto calumnia a su prójimo. No toleraré al de ojos altaneros y de corazón arrogante. Mire qué buen consejo nos da Dios a través de la palabra. Pero podríamos ver cuáles son las características de un rumor o de los juicios que emitimos. Las características del rumor son palabras y textos cortos, sencillos e importantes e influyentes. Y termina generalmente con una buena historia que da igual la fuente original. Siempre se atribuye a alguien importante para que parezca o pareciera verdadero. Pero hay una historia acá de Jesús que tiene que ver con el murmullo. Si abrimos nuestra palabra, ahí en Juan 7:12, dice: y había un gran murmullo acerca de él, de Jesús, entre la multitud. Pues unos decían: es bueno, pero otros decían: no, sino que él engaña al pueblo. Jesús decide ir a Jerusalén, donde hay muchos rumores acerca de quién verdaderamente es él. Pero después que sus hermanos ya habían subido, entonces él también subió a la fiesta. No abiertamente, sino que como en secreto. Y le buscaban a los judíos en la fiesta y decían: ¿dónde está aquel, ese Jesús? Y ya había un gran murmullo acerca de él entre la multitud. Pues unos decían: sí, él es bueno. Pero otros decían que realmente estaba engañando al pueblo. Pero ninguno hablaba abiertamente de él por miedo a los judíos. Entonces, en esa época como ahora, podemos declarar que Jesús divide a la gente, entre los creyentes, entre los no creyentes, los que murmuran, los que emiten juicios. Aquellos que le escuchaban, le creían y conocían, no pudieron permanecer neutrales. Es por eso que la palabra dice que tú sí sea sí y tú no sea no. Decidían de una manera o de otra con respecto a quién era Jesús, el Cristo, ya fuera bueno o tal vez para ellos un engañador. Las autoridades religiosas le estaban buscando y esperando porque la ley requería que viniera a la fiesta. Debía estar allí. Había mucha discusión en cuanto a Jesús, pero todo se hacía en secreto.
tras las paredes, porque cualquiera que hiciera una declaración a su favor sería atacado y corría el riesgo de ser arrestado, como ocurrirá en un tiempo futuro en medio nuestro. ¿Cuáles son los elementos del rumor, del chisme, de la murmuración? Bueno, en términos generales podemos decir que la realidad está compuesta de dos elementos: los hechos, que son objetivos y fácil de comprobar, y las suposiciones, que son subjetivas y de dudosa comprobación. Ahora, ¿qué función tienen estas cadenas de rumores, estas cadenas de juicios, verdad, y de murmuraciones? La transmisión de rumores y la murmuración es habitual dentro de las congregaciones. De igual forma, al interior de las empresas y al interior de las mismas familias. Yo escucho a diario rumores, juicios y opiniones de entre familiares. Y los enjuiciados nunca están presentes para defenderse. Y eso, la verdad, que es lo más triste. Los mensajes se distorsionan al pasar de una boca en otra boca, de una persona a otra persona. Al final, todos los miembros de la cadena contribuyen a crear una nueva información. ¿Cuál es? El rumor nacido de la murmuración y el juicio, que por cierto es solo una opinión que hace tal o cual persona. Los juicios, la verdad, que no son verdad, son solo opiniones. El murmullo, el juicio y el rumor es un contaminante porque hace ruido a nuestros oídos, nos hace mal. Es un ruido que se hace hablando, especialmente cuando no se percibe lo que se dice. Hay personas que hablan y hablan y hablan rápidamente, como sin freno. Es un ruido continuado y confuso de algunas cosas y que muchas veces faltan a la verdad, ya sea para llamar la atención o para aparecer teniendo un ego superior. Pero mira el consejo que nos da nuestro amado hermano apóstol Pedro, ahí en la primera carta de Pedro 2:1. Y dice así: por tanto, desechando toda malicia y todo engaño, e hipocresías, envidias y toda difamación, y todas las detracciones, desead como niños recién nacidos la leche espiritual no adulterada. Se refiere a la palabra, por supuesto. ¿Pero para qué desead? Para que por ella, por la palabra, crezcas para salvación, si es que habéis gustado de la benignidad del Señor. Mire qué tremendo consejo nos da el apóstol Pablo. Pero no solo nos aconseja el apóstol Pedro, sino que también el apóstol Pablo. Es que no podemos esperar que Dios haga todo por nosotros. Él ha dispuesto en nosotros el libre albedrío para que hagamos ciertas cosas por nosotros mismos. En primer lugar, debemos dejar de lado ciertas cosas. Por ejemplo, la mentira y el engaño, los juicios y las murmuraciones. Y para eso nuestro amado apóstol Pablo, en su carta a los Efesios, en el capítulo 4, versículos 22 y 25, nos dice: en cuanto a la pasada manera de vivir, despojaos del viejo hombre que está corrompido por los deseos engañosos. Por eso, desechando toda mentira, hablad verdad. Hablad verdad cada uno con su prójimo, porque somos miembros los unos de los otros. Qué hermoso consejo nos da la palabra esta mañana respecto de la murmuración, el murmullo y los juicios. Mire, la verdad nos libera, el pecado nos encadena, pero el estar siempre en la verdad, siendo prudente con esta lengua,
Quita de nosotros la raíz de amargura. Elimina el celo cristiano y pone amor y libertad en tu corazón para poder adorar a Jesucristo y su palabra en espíritu y en verdad. Que Dios te bendiga. Tu hermano Cristian Jesús.